Y periodista Álvaro Delgado de Proceso, a quien le he pedido nos ayude a interpretar qué es lo que sucede en este pleitazo que se traen de cartas Felipe Calderón y Juan Molinar Horcasitas. Primero por la carta que le emitió Juan Molinar por la amenaza que hacía Felipe Calderón de abandonar el PAN porque Margarita Zavala no quedó en la lista de plurinominales y le recuerda a Juan Molinar los tiempos de él como presidente, las imposiciones que hubo, y le contestó fuerte Felipe Calderón: mientes, Juan. ¿Cómo interpretarlo o frente a qué estamos? ¿Qué leíste tú en esas cartas? Álvaro Delgado, buenos días, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días al auditorio. Pues creo que muy evidente lo que cualquier lector de estos documentos, de esta diatriba entre Juan Molinar Horcasitas y Felipe Calderón puede percibir, y es la profunda descomposición política y moral del Partido Acción Nacional y de sus principales dirigentes. No se trata, Luis Alberto y amigos del auditorio, de si alguien está enojado o tiene mal temperamento, mal carácter, como por ejemplo en el caso de Calderón es sabido, sino cómo esa personalidad, ese carácter, guía conductas, y en el caso específico de él, de Calderón, según lo que el propio Juan Molinar dice en su carta, pues fue un cacique en el PAN que practicó claramente las imposiciones desde que se ostentó como presidente de la República. Impuso, como todos lo sabíamos perfectamente desde entonces y lo documentamos muchos, impuso a Germán Martínez como presidente del PAN, luego a César Nava, intentó hacerlo con Roberto Gil Suart, y no solamente eso, reformó los estatutos en el 2007 para permitir que hubiera designaciones desde el Comité Nacional, y que hubo más de 200 en las elecciones del 2009, y justamente cuando se produjo una derrota estrepitosa, y fue Calderón el que hizo estas designaciones, o por lo menos la mayoría de ellas las clave. Eso por una parte, y por la otra, el propio Juan Molinar revela o detalla cómo Calderón intentó derrocar, utiliza esa palabra, a Gustavo Madero después de todas de los fracasos que ha tenido al dejar la presidencia, y cómo ahora hace pública una pretensión que tuvo desde el 2010, en particular cuando no pudo imponer a Roberto Gil Suart en la presidencia, y después cuando no pudo tampoco imponer Calderón desde Los Pinos a Ernesto Cordero como candidato presidencial, y es su idea de renunciar al PAN para formar una nueva opción política. Eso en cuanto a la carta tan descriptiva de Juan Molinar, quien fue, el auditorio lo recordará, director del IMSS y secretario de Comunicaciones y Transportes. Detalladísima, da datos duros y encuentros, en verdad, a mí fue convincente su carta, y mucho mejor que a la respuesta de Calderón, creo. Sí, muy articulada. Sin duda Juan Molinar es un tipo muy inteligente, es un tipo preparado, ideólogo, ¿no? Por cierto, está hoy mal de salud, pero esos padecimientos que tiene, como se ve, no le afectan en nada en la articulación de ideas, que hace justamente de estas imposiciones y ese cacicazgo que tuvo Felipe Calderón durante su sexenio. Y después, Luis Alberto, en efecto, viene la respuesta de Calderón, que es menos articulada, es, diría yo, que evasiva en muchos de los temas fundamentales planteados por Molinar, y hay dos elementos que a mí me parece que es importante no perder de vista. El primero es
que evade los temas fundamentales. No habla de sus imposiciones, no habla de los fracasos que el propio PAN tuvo como en su periodo. No habla tampoco de sus amagos secesionistas desde el 2010 y sin embargo acomete contra la dirigencia del PAN actual y describe parte de esa descomposición, de esa degradación dicha por él mismo en cuanto al manejo del partido con el poder que tienen los gobernadores para controlar la afiliación, para hacer afiliaciones corporativas e impedir que ciudadanos se afilien, y prácticas, dice el propio Felipe Calderón, que ni el PRI se había atrevido o se ha atrevido a hacer. Un cóctel de acusaciones, un cruce de acusaciones que revela precisamente la corrupción, la descomposición del PAN, de esta lucha por el poder, esa lucha por controlar ese partido, y que pues naturalmente no cesará, sino que lo veremos sobre todo pasando el proceso electoral de junio. ¿Qué va a pasar precisamente, Álvaro Delgado, autor de El Yunque, que en el 2003 Álvaro Delgado, con quien estoy hablando, puso a debate precisamente esa cofradía que se había incrustado en Los Pinos para llegar al poder con Fox y el Grupo Guanajuato, y tomando en cuenta lo que viene en del PAN, ¿crees que Felipe se vaya, Madero se va a consolidar? Tenemos un gobernador aquí de Sonora que quiere ser dirigente, junto a Moreno Valle, Margarita también. A ver, ¿qué ves tú de lo que pueda venir al PAN? Porque conoces sus entrañas, su composición, su nomenclatura. ¿Qué ves lo que puede venir a futuro? Sí, ciertamente no quiero ponerte en algo, en una especie de evidente político, pero tienes tú muchas herramientas políticas para interpretar pues lo que pueda suceder en ese partido. Álvaro, en verdad yo estoy impresionado a qué niveles ha llegado un Calderón, exacto, que pues no son las cosas como él quiere, y amaga por renunciar al PAN. Bueno, entonces pues se va a quedar nomás Madero en el PAN, ¿o frente a qué estaríamos? Mira, lo hemos platicado en otras ocasiones también, Luis Alberto, y tiene que ver con la crisis del PAN. No es de hoy, ni siquiera la crisis comenzó con la derrota en las elecciones de 2012. Yo lo he sostenido en este espacio y en otros que en realidad el PAN perdió la presidencia en el 2012 producto justamente de su propia crisis. No, la crisis comenzó con la derrota. Y este proceso de descomposición que transformó al partido que tenía la mayor solidez institucional en un partido de lucha de clanes, de hordas, de pandillas, va a continuar. Este conflicto va a continuar porque finalmente sigue siendo el PAN un bocadillo muy apetitoso para quienes ahí militan, y las ambiciones están desatadas, y como no hay ya no digamos principios y valores que guíen el comportamiento al interior y hacia afuera del PAN, y lo que hay exclusivamente es una lógica de poder, entonces esto va naturalmente a prolongarse. Vienen coyunturas, o estamos en curso de un proceso electoral que no ha terminado todavía de desahogarse en cuanto a las candidaturas, y hoy hay una lucha encarnizada internamente por las candidaturas, lo cual es, digamos que lógico, se trata de un partido político. La guerra mayor será pasado el proceso electoral de junio, porque las facciones están claramente encaminadas, por una parte la de Madero, a quedarse con el control estructural del PAN, y por el otro lado Calderón
tratando de articular una serie de alianzas, buscar minar y arrebatar el poder a Madero. Es muy temprano para pronosticar si Madero va a ser el ganón o habrá una reconfiguración de fuerzas que le permita a Calderón, si no ser otra vez él el jefe máximo, el cacique, por lo menos evitar que lo siga siendo Madero en alianza con otros sectores en el interior del PAN. Permítanme más decir una cosa. Hace poquito se veía como natural que, por ejemplo, el Ricardo Anaya, el que fue presidente interino mientras Madero se separó del cargo para ser diputado federal, pues se daba por hecho que sería el próximo presidente del PAN, porque tenía todo el apoyo no solamente de Madero, sino de gobernadores. Hoy esa posibilidad es más remota, porque Anaya se alió muy claramente con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que quiere ser candidato presidencial en el 2018. Y a Madero no le gustó, por ejemplo, que haya aparecido Moreno Valle en los spots institucionales del PAN, que por cierto son ilegales, y así lo declaró el INE, y por otra parte que el propio Anaya haya aparecido en los spots también del PAN, promoviendo su figura. Regresó anticipadamente Madero para quitarlo y mandarlo, no a la Secretaría General, sino a la coordinación de la Cámara de Diputados, y en la Secretaría General colocó al que era secretario general del PAN, José Isabel Trejo, quien será el que lo designe coordinador del grupo parlamentario. Y no está claro, es más, diría yo, es ya remoto que Anaya sea el candidato de Madero para presidir el PAN, porque ya está claramente aliado con Moreno Valle, y Moreno Valle es el que le disputa hoy a Madero la candidatura presidencial en 2018. Hay un personaje que tú conoces bien y que los ciudadanos de Sonora conocen bien, que está perfilándose para ese cargo, y que es el gobernador Guillermo Padres. ¿Le ves posibilidades? Hay posibilidades en la medida en la que se profundice también el conflicto de Madero con Anaya y pueda Padres ser, digamos, que el candidato del recambio, y si puede haber inclusive arreglo entre Moreno Valle y el propio Madero. A mucha gente en Sonora le va a parecer poco creíble que alguien como Padres, que tiene, pues que es una figura erosionada, poco conocida en el interior de la República, pueda tener esa aspiración realista. Pero hay en la política del PAN hoy muchas variables que le permitirían justamente poder eventualmente llegar a la presidencia del PAN, o como también se especula poder ser candidato a diputado federal. Exacto. Pues vamos a estar como siempre apoyándonos y consultando contigo para lo que viene. Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso, y para promover tu obra El Yunque en el 2003, y sacaste una más del PAN. Sí, es el segundo libro, es El Ejército de Dios, que es de 2004, y el más reciente, que es El Engaño, Prédica y Práctica del PAN. Perfecto. 3 obras, mucha literatura, bastante y bien documentada para pues abordar qué fue lo que sucedió al origen del partido. Te mando un abrazo, Álvaro. Gracias, como siempre. Al contrario, buen día, y una cosa es segura: el conflicto al interior del PAN y los espectáculos seguirán. No, obvio, esto apenas empieza. Te mando un abrazo, gracias. Corte y vuelvo con más información. El Super Bowl y también los Padres de la Guardería ABC aquí.